Y mira que yo sé que hay muchos de ustedes que le tienen muchas ganas a Vini o tienen muchísimas ganas de ver a Mbappé siendo el líder absoluto y total de este vestuario, de este equipo, que lo puedo llegar a entender sinceramente, pero es que yo creo que no existe ni siquiera medio debate, muchachos, esto está saturando horrible, vamos a darle un poquito, no existe ni siquiera la mitad de un debate ante un futbolista como Vinicius que estando medio retirado, como mucha gente le está poniendo ya retirado, viene con la capacidad de hacer este tipo de cosas. Es que por eso les digo, no existe ningún tipo de debate. También ha salido Rodrigo hoy y ha demostrado por qué yo pienso, y mucha gente lo piensa, chicos, que Vini es absolutamente muchísimo más que cualquiera de los futbolistas que puedas intentar colocar ahí en la izquierda, ¿no? Y que creo, sinceramente, que si el Madrid... Creo que el Madrid puede ganar esta liga sin Vinicius perfectamente, dependiendo también de cómo vaya el tema arbitral, pero yo creo que si el Madrid quiere tener una temporada excelsa, va a depender de Vini y esto lo voy a cuestionar, lo voy a exponer sobre el final del video. Chicos, vamos a hablar del partido porque bueno, hoy Alonso ha decidido hacer rotaciones, por fin me escuchó, voy a colocar esto muy entre comillas, ha colocado muchachos, ha sentado a este hombre Militao, a mí me preocupaba mucho muchachos, definitivamente que Militao había jugado muchos partidos seguidos y bueno, hoy ha jugado Asensio, que no ha terminado de desencajar. Realmente ahí ya parecía que Fran García iba a ser lateral y Carreras iba a jugar en el otro costado, pero no ha terminado jugando básicamente de central. Carreras con Hausen. No, la defensa hoy creo que ha tenido algunas cositas, ¿no? Pero ha sido Asensio de lateral, Hausen, Carreras, Fran García, Valverde, Dani Ceballos, quien lleva una segunda titularidad. Es cierto que ha sido un partido medianamente sencillo y bueno, creo que para este tipo de escenarios Ceballos puede aportar muchas cosas y creo que haya estado bastante bien, con algunos detalles como siempre en lo que es la carrera de Dani Ceballos. Y bueno, sí, Valverde, Ceballos y Arda Güler, que está siendo inamovible en muchos sentidos para Alonso. Y arriba, Mastantuono, Vinicius Junior y Kylian Mbappé, que también es otro de los inamovibles. Creo que Carreras y Mbappé son los únicos futbolistas que no han descansado ni un minuto. Creo que a Mbappé le sacaron en un partido, pero faltan como 3 minutos para que acabe el partido. Y Álvaro Carreras, pues ni se diga, es increíble. Hoy ha estado otra vez nuevamente acertado y creo que ha demostrado que también puede jugar en el lateral y creo que es un punto importantísimo para el Madrid, ¿no? Ojo con Carreras porque el fichaje va a terminar siendo una absoluta locura, lo que puede terminar siendo, teniendo en cuenta, muchachos, que generaba muchas dudas, ¿no? Y tras el Mundial de Fran García creo que generó aún más dudas, pero está demostrando el porqué. El Madrid y también Xabi Alonso, que esto es muy importante, se empeñaron en traerle. Creo que lo ha dejado bastante claro, ¿no? Esa era la alineación. Había mucha gente diciendo que alineación ancelotesca. Yo creo que Alonso pues ha ido jugando con lo que tenía porque, bueno, Carvajal, con ciertas cositas que sabemos de Carvajal, hoy ha querido jugar con Asensio allí. Militao necesitaba descansar. Álava no sabemos para qué es lo que está. Bellingham y Camavinga acaban de llegar al igual que Hendrik. Rodrigo pues ya había sido titular y lo mismo de siempre prácticamente. Tchouaméni también necesitaba descansar. Y un Gonzalo y un Brahim que bueno, son futbolistas de rotación, pero sin más, ¿no? El partido ha empezado bien para el Madrid. Creo que ha estado bastante encimado del Levante. Un equipo que, por cierto, y es importante decir, si no estoy mal, le ganó al Atlético de Madrid o al Barça le puso un partido complicado. Bueno, es un equipo que ha estado jugando bastante bien y hoy hemos dado cuenta por qué, porque es un equipo que es bastante valiente, ¿no? Valentía que suele ser compatible con buenos partidos de Vinicius. Cuando un equipo se cierra mucho, a Vini le cuesta un poquito más y cuando un equipo no es tan cerrado, no es tan hermético, a Vini se le hace mucho más sencillo. Y creo que hoy empezaron a cantarle en este estadio a Vinicius Balón de Playa y en 38 minutos es que ya los había silenciado con un gol absolutamente irreal. Le escuchaba el narrador de ESPN que era, ustedes recuerdan la serie esta de Supercampeones, seguramente alguno lo vio, un gol de ese estilo, ¿no? Y la asistencia que le termina metiendo a Franco Mastantuono, increíble. Es cierto que, bueno, está a muchos metros por detrás de la portería, pero sinceramente la conducción es buena. También ese pase a tanta distancia hay que saber darlo. Creo que ha sido bastante bonito el partido de Vinicius, sobre todo en la primera parte. En la segunda creo que se ha ido diluyendo un poco, pero después también ha estado allí presente y ha jugado todo el partido y ha finalizado como capitán, ¿no? Es raro porque coincide muchas veces que cuando Mbappé no está acertado, no está teniendo un partido óptimo, Vinicius lo tiene y viceversa, ¿no? Entonces no sé si realmente ese tema de la compatibilidad va a seguir trayendo problemas, pero es algo que está sucediendo y que es una realidad que no podemos obviarla a día de hoy.
Pero creo que Alonso puede llegar a encontrar como una especie de equilibrio. Algunos puntos importantes, Courtois pues, básicamente en el gol que hay, ha sido un gol bastante raro del Levante que ha metido un poquito de presión en esos minutos del segundo tiempo y hasta que pues el Madrid terminó de resolverlo con una genialidad de Mbappé o dos genialidades de Mbappé que ya se marca 7 goles en 6 fechas. Impresionante el ritmo goleador que lleva el francés, pero creo que más allá del ritmo goleador y salvo el primer tiempo de hoy, creo que está teniendo una importancia dentro del equipo bastante buena, ¿no? Creo que también el hecho de que el equipo esté funcionando bastante mejor hace que la imagen de Mbappé se vea mucho mejor. Creo que eso también es un punto importante, porque sí, el año pasado también metió muchos goles, pero goles que la mayoría, para no decir todos, terminaron siendo irrelevantes debido a que el Madrid, los dos títulos importantes o los que nos importaban, terminó perdiéndolos, ¿no? Y bueno, sí creo que ha sido un partido bastante redondo. El Levante ha tenido ahí un momento donde, bueno, empezó y terminó marcando un gol bastante extraño. Y la verdad es que el Madrid ha sabido sentenciarlo. Valverde a mí sí me sigue preocupando porque, bueno, no sé si realmente no termina de entender lo que espera el entrenador, pero creo que lo he dicho muchas veces. Para mí el gran problema, muy entre comillas, de Valverde es que antes el equipo era más suelto. No estaba tan compacto y Valverde es un tipo de futbolista que brilla más cuando hay espacios y cuando el equipo tiene esa libertad que tenía con Ancelotti. Muchos lo llamaban desorden y creo que en ese aspecto Valverde se ve minimizado. No me preocupa, sino que creo que yo dije mal, sino que no le veo brillar, pero creo que son cosas que se va a ir adaptando y es un futbolista muy inteligente que seguramente va a encontrar su momento y además creo que el hecho de que Alonso le siga colocando de inamovible para mí es un mensaje más que claro y contundente, ¿no? Y bueno, de resto, sí, Hausen, que ha estado bastante bien, creo que ha tenido ahí un par de cositas que creo que va a ir corrigiendo sinceramente. Carreras como central, tuvo una amarilla ahí en la jugada del gol del Levante, pero no ha desentonado del todo. Creo que ha estado bien el equipo, más tanto uno que sigue dejando pinceladas de por qué se le fichó. Creo que hoy puede ser un punto de inflexión para Franco. Ha terminado marcando su primer gol con la camiseta del Madrid. Creo que eso le había generado una ansiedad, ¿no? Se le veía rematando absolutamente todo. Tuvo un par de remates antes del gol, uno bestial de fuera del área que parecía que estaba dentro y creo que era eso, que le estaba como generando ansiedad no poder dar ese paso del primer gol y creo que lo ha terminado solventando hoy tras una gran asistencia y un muy buen regate del argentino que termina rematando con su pierna menos hábil, ¿no? Buen partido de Franco, creo que deja muchas pinceladas de por qué se le ha fichado. Mbappé ha estado en el segundo tiempo bastante mejor que en el primero. Y bueno, sí, Arda Güler hoy un poco más intrascendente según mi criterio. Y Ceballos creo que ha estado bien, como les dije al principio, ahí alternando las cosas de Dani Ceballos, ¿no? Para cerrar con esto, muchachos, mira, se ha hablado muchas cosas de Vini. Yo no quiero especular, no quiero hablar de nada que no sea el tema deportivo, que es realmente lo que nos interesa. Mira lo que les decía, Vinicius, si el día de mañana tiene un accidente, Dios lo cuide y lo proteja y le terminan amputando una pierna, va a seguir siendo mejor futbolista que muchos de los que están allí para jugar por la izquierda. Que el hecho del tema contractual, que a Alonso no le guste, lo que sea, no quita lo que yo les estoy diciendo. Vinicius hoy ha hecho un partido en el que se demuestra la personalidad que tiene, en la que se demuestra que es un futbolista muy distinto al resto. Y yo creo, sinceramente, creo que lo dije la temporada pasada y lo sostengo, estando Vinicius al nivel del partido como por ejemplo contra el Borussia Dortmund, creo que es el mejor delantero que tiene el Real Madrid. Lo digo sinceramente, que Mbappé sea más goleador seguramente, pero con la capacidad de reventarte en eliminatoria, creo que es la persona que estando a su nivel es el que está más cerca de hacerlo. Y eso es algo que así a Alonso no le acabe de gustar o convencer lo que es Vinicius Junior con todo lo que significa con Vinicius. Es algo que Alonso se va a tener que tragar. Si Vinicius llega, por ejemplo, un día como hoy, que es cierto que el Levante es un rival, bueno, que está presupuestado a ganar, pero si Vinicius llega y sencillamente en un partido en el que el foco estaba puesto en él, había cierto señalamiento por toda esta información, opinión que está rodeándolo y en 38 minutos te destrozó un partido de esta manera, además que ha sido un partido muy redondo, sobre todo en la primera parte, yo creo que deja muy claro lo que es este futbolista. Estando mal, está a una asistencia de ser el máximo asistente de la liga, ya lleva 3 goles en la liga, lleva 3 y 3, o sea, la producción que está teniendo sigue siendo buena y además está para mí cogiendo ritmo y me parece que en el segundo ha bajado un poco la intensidad normal dependiendo de lo que estaba pidiendo el partido y creo que se le ve corriendo mucho más también a Kylian Mbappé. Por eso les decía al principio, sí, creo que con Mbappé y sin Vinicius, el Madrid puede ganar esta liga perfectamente dependiendo de lo que decían los árbitros, pero creo que si el Madrid quiere aspirar a un doblete, a un triplete, una cosa así,
va a depender mucho del papel que vaya a tener Vinicius Junior. Te los voy a decir así clarito porque me parece que es el único futbolista que tienes para acercarte a ganar muchos partidos complicados como puede encontrarse uno fácilmente en la Champions League. De todos modos, bueno, me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Sinceramente lo pienso y creo que es un futbolista absolutamente diferencial y que desde que el Mbappé marca aquella eliminatoria en la que por cierto clasifica el Madrid del PSG contra el Madrid, el Mbappé prácticamente destroza al Madrid. Yo no le recuerdo a Kylian hacer una eliminatoria así en la Champions y eso para mí es un punto importante que creo que lo ha perdido en cierta medida y que Vinicius para mí sigue teniendo, pero hay que ver cómo funciona esto que está aquí arriba, ¿no? Así que bueno, lo de siempre, like, suscripción, 6 de 6, seguimos sumando de 3, ya con la tranquilidad de irnos al derby siendo líderes pase lo que pase y eso va a ser por supuesto algo muy importante. Vamos a seguir por acá cuando se pueda, gracias por acompañarme, a la Madrid, nos vemos en un próximo video, chao chao.